Buenas noches. Hoy vengo a hacer el video de la práctica de examen si usaría y para también poder hacer el examen de sustitución del martes 9 de septiembre. Bueno, aquí está el título del proyecto. Aquí está básicamente donde van a eh, ingresar un número entero mínimo a uno donde se declara. Esos son los botones. En este va a enseñar un mensaje de error o confirmación. En este table, donde se va a mostrar los números guardados. En el script, eh, básicamente va a mostrar los números de la tabla. Y aquí, en esta línea, en el left table, se va a seleccionar el cuerpo de la tabla. Y en ese table empty limpia lo que hubiera antes. Bueno, en este if lo que hay es básicamente si hay datos, va a recorrer, va a recorrer, si hay datos, va a recorrer cada una de estas filas, básicamente, y un, crea dos columnas y unas filas. Y aquí también en la parte de enviar número, lo que básicamente va a hacer es esta función, es que digamos aquí, cuando dice let número percent, es el tema, el valor del input que lo va a convertir a un número. Ya después de esa función, en este pequeño if que está aquí, debajo del número, es la validación o no aceptar el vacío de menor que uno. O sea, que no se puede poner un -1, un -2, un -3. Tiene que ser mayor a uno o igual a uno. O sea, es una validación. Bueno, en este método del post, básicamente va a hacer una pequeña petición al Ajax, básicamente por medio del método del post, al archivo del PHP, o sea, que se está haciendo la operación y puede insertar el rango. Ya después, perdón, ya después, donde dice, bueno, esta partecita de datos, JSON parse, ¿ves? O sea, básicamente esta función va a ser que va a convertir la respuesta en el JSON en un objeto de JavaScript, básicamente. Bueno, en este pequeño if va a haber dos funciones. En esa es un mensaje de texto que va a significar pues, que si, digamos, un mensaje que introdujo exitosamente. Bueno, y esto es donde los números se van a mostrar dentro de la tabla. Eso es un, bueno, eso es un mensaje de error, si se introdujo algo mal. eh, y esas dos últimas funciones, o sea, ese es un evento de estar números que básicamente va a llamar al servidor con la operación de start, o sea, que al ser todos los números, ya sean de 1 al 10 o de cualquier número introducido. Ya después aquí, cuando terminamos de listar y queremos listar otro número, básicamente esa función va a eliminar todas las tablas, las filas creadas y hasta junto con los números. Y aquí va a mostrar un pequeño mensaje que la tabla ya está vacía, que va a ser la confirmación. Y en este va también a limpiar la tabla eh, en la pantalla también, que ya no aparezca, que solo salgan los tres botones limpiar, enviar y listar. Nada más. Entonces, esa sería la primera parte del ejercicio 1. Ahora sería con explicar la parte de atrás, que sería el backing, que sería el números PHP, que sería, mm, ok, bueno, esto va a ser el requirement one, básicamente la conexión a la base de datos, el header,
es todas las respuestas que se dan formadas en un JSON, eh, de ese, de arriba. Ya después, en ese va a ser la entrada, o sea, donde leer los datos enviados, formato JSON o por el método del post, eh, básicamente. En el op es si se obtiene el tipo de operación solicitada. Ya pues en el que en el try va a ser básicamente, bueno, en este dentro del tree va a ser la inserción o insertar un rango de números, eh, y que serían igual a uno o mayor a uno como números enteros. Aquí en el, pero en este decía connection prepare va a ser la preparación de la sentencia para insertar los datos, que serían los números que se insertaron. Ya después en el método de este que sería el for, va a ser insertar todos los, todos los números del uno al número que nosotros digitamos. Ya después aquí va a ser una pequeña consulta a la base de datos sobre los datos actuales dentro de la tabla, que serían los números que se van a ver reflejados dentro de la base de datos. Bueno, eh, por esta parte creo que sería la respuesta con confirmación de los datos. Sí, bueno, sí, va a ser, sí, sí, la confirmación de los datos. Dentro de este, bueno, se va a listar todos los números que se introdujeron, bueno, del 1 al 10 o de cualquiera que se haya introducido. Ya después, ese sería el método de limpiar toda la tabla, que también hay eliminar. Y esta va a ser, digamos, aquí, si llega hasta aquí, la operación no es válida. O sea, son unas pequeñas excepciones. Bueno, y aquí el manejo de errores que devuelve esos 400 mensajes si se hizo algo mal, se falló algo, no me acuerdo muy bien, pero ahí por si Sam no respondía algo así, o si se excluye prácticamente de la base de datos, creo que era ese error, o le interesía mal el error, no me acuerdo muy bien. Y ahora sería con el ejercicio 2 que sería la parte de factorial, que era de entrar ingresar un número, y después se multiplicaba por uno por 2, por 3, hasta por 4 y por 5. Bueno, aquí está el título del, del ejercicio. Bueno, aquí van a entrar básicamente como, mm, ¿cómo es que decía esto? Va a entrar números, va a entrar números, sí, básicamente la entrada de números. eh, en esta parte dice label por resultado, va a mostrar, bueno, va a mostrar básicamente el resultado que se obtuvo de la multiplicación. Y aquí en calcular es el botón donde va a hacer la operación. Bueno, aquí donde calcula la factura usando el servidor, eh, eso es lo que, ok, eso es lo que hace básicamente cuando le demos clic al botón, va a disparar el botón, o sea, básicamente a disparar la función de calcular, y en estas dos se van a limpiar los mensajes y los resultados anteriores. En este bueno, en este LED, la función que va a obtener es el número ingresado y lo convierte en un número entero. En este if, lo que hace es validación y revisa que el número no sea natural ni negativo. Es una pequeña condición. Bueno, y, y el return, lo que retorna es si no lo cumple y si tiene a quién. O sea, si cumple con la condición que tiene que ser mayor a cero o igual,
Eso es lo que hace, es lo que hizo básicamente. Bueno, en este try, lo que va a hacer básicamente es enviar el número al servidor usando el pitch como método del post. Y en esta parte va a enviar, se va a enviar un formato, básicamente envía un formato JSON. Ya después, en este pequeño LED, se convierte en una respuesta de JSON. En este if, lo que hace es, si el servidor respondió correctamente, se va a mostrar, se va a mostrar el resultado en el input, o sea, básicamente en la página. Ya después de aquí va a enviar, si el servidor no responde, va a mostrar un mensaje de error que no existe ningún dato, por si no se editó nada o por si el servidor se cayó. Bueno, y después de este catch, básicamente va a tirar un pequeño mensaje que si hubo conexión con el servidor, sí o no. Básicamente, y ahora vamos con la parte de PHP Factorial para explicar el código. Básicamente, el header es donde indicamos las respuestas que será el de JSON y el VPTS que básicamente es como, dale, no me era como lo de la tipo de data, creo que era. Y aquí en el try, básicamente se va a leer un pequeño, bueno, va a leer el cuerpo de la petición de JSON, eh, aquí, donde sale una pequeña petición de JSON y obtiene un valor de un número entero, de un número básicamente. Y también, si no existe, va a devolver un null, o sea, un número que si se pudo como cero o menor que cero. O devuelve y luego se convierte en un int, o sea, un número entero. En esa parte de esos dos if, básicamente cada una de esas va a ser una validación de entrada. En el primer if va a ser la validación que no se aceptan negativos, es lo que estábamos hablando en el int. El INS básicamente se limita a 20 para evitar desorden, o sea, que se desordenen básicamente. Aquí es el cálculo, básicamente, pues, donde va a ser el cálculo factorial. Y aquí en el, sí, aquí básicamente va a ser los cálculos de la factorial. eh, Aquí va a ser una respuesta que es la que va a mandar el JSON con el resultado que los resultados se dieron correctamente. Y si no, va a enviar ese mensaje que los datos fueron mal introducidos o fueron menor que cero, o va a tirar un error, un mensaje de error, básicamente. Y ahora vamos con el ejercicio 3 que sería el de mayor eh, estudiante con mayor edad, que será ingresar, ¿sí? Ya que si hay que introducir información en la base de datos y hacer un pequeño query que solicite los datos, sacar, pedir los datos a la base de datos, se van a imprimir en el frontend. Bueno, aquí es el título, ya sabemos que es el título. Aquí va a ser ¿cómo se llama? El encabezado de la tabla. Ya después, bueno, aquí va a ser el botón que mostrar cuál es el mayor estudiante. En la parte de la función es la que va a recibir un arreglo de cuáles estudiantes y muestra la tabla de cuál es el estudiante mayor. Además, en la función, bueno, no, perdón, en el net cuerpo, que se ve aquí, en el net cuerpo, va a seleccionar el cuerpo de la tabla y después aquí lo limpia
Esas van a ser prácticamente va a recorrer cada estudiante en la fila y agregar una fila con sus datos. Básicamente, cuando sale el estudiante mayor, va a ser una fila y con todos sus datos, nombre, edad y cédula, creo que era también. Mm, Bueno, ya después de aquí, en la parte de la F segura, muestra la cédula, el nombre, la edad. Ya después aquí, en la parte de btn.click, o de la función que va a hacer el clic del botón. eh, Después en el let red, bueno, no es un let, es una petición como de archivo PHP que va a devolver los datos en forma de JSON para que se puedan entender en JSON. Eh, ya después en este if, en este pequeño if, básicamente va a ser la respuesta correcta que va a mostrar la tabla. Si los datos están correctos y completos, van a mostrarse básicamente en la página o el encabezado de las filas y todo con la edad, nombre y cédula. Ya después, en este else va, o sea, si hubo un error, va a mostrar un mensaje, ya sea faltante de datos, no existe, esos datos. Y después ya vamos con la parte de, ¿qué sería? La parte del PHP del estudiante, que básicamente aquí sería Recovery One, que sería básicamente que incluye un archivo con la conexión de la base de datos, el header. El header básicamente es la respuesta que siempre será un formato de JSON o FT8 en este try. Básicamente aquí son las consultas que tiene o sea, es la consulta donde vamos a obtener básicamente el estudiante con mayor edad, que sería esto, y eso sería como ¿cómo es que llama? Donde se va a ejecutar la consulta, el query, y la data, que sería el arreglo para guardar los resultados, y en la data row cada fila se guarda como array asociativo, por decirlo así, que están ahí guardando. Ya después, eh, en este, he hecho JSON encode, básicamente va a devolver la respuesta correcta de los datos, que sea hacer true o false. Bueno, solo true, perdón. Ya después en HTTP, básicamente es por si hay un error, él va a devolver con un pequeño, bueno, sí, digamos, este es como si ocurre un error, tiene que volver el estado 400 con el mensaje que sería error, básicamente. Y se me olvidó explicar que este catch sí, es básicamente lo mismo que acaba de explicar anteriormente. O si se muestra un error de servidor. Y con eso sería la explicación del video para el examen de reposición para el martes 9 de septiembre.